Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, ESACH, ZCAR, Zona Caribe, Semillero Yanapay, SETCO, Escala de Ansiedad, Estado Rangos, STAE. Respetados estudiantes, en esta ocasión les vamos a suministrar una explicación sobre la segunda escala que ustedes van a aplicar a los estudiantes de décimo grado de las instituciones educativas en las cuales ustedes se encuentran haciendo sus prácticas. Es de señalar, anotar y resaltar que esta segunda escala se les va a aplicar a los mismos estudiantes que ustedes le aplicaron la primera escala. Esta escala es un cuestionario que trata de evaluar el nivel de ansiedad actual de los participantes, así como la predisposición que tienen para responder al estrés. Este instrumento consta de 40 ítems, 40 preguntas, en las cuales están subdivididas así. Una escala, las primeras 20 preguntas nos van a evaluar el estado de ansiedad. Y esto nos va a mostrar cómo se siente la persona en el momento. Y los otros 20 ítems nos van a hablar sobre el rasgo, es decir, van a identificar cómo se siente la persona habitualmente. Seguidamente, los criterios de calidad y de validez de este instrumento están muy pero muy relacionados con la forma en que ustedes pueden dar las instrucciones, ya que de aquí a que el estudiante tenga la claridad de las mismas, así también va a ser la respuesta. Las normas de aplicación en el cual se basa este instrumento, el participante debe contestar teniendo en cuenta la siguiente escala, que va de 0 a 3, en donde 0 es nada, 1 es algo, 2 es bastante y 3 es mucho. Estas valoraciones nos van a dar a nosotros posteriormente unos resultados, los cuales vamos a nosotros a empezar a sumar según los ítems. Eh, Cuando hablamos de normalidad, en esta escala debe estar de 0 a 30. Las escalas superiores son las que nos van a indicar a nosotros los niveles de ansiedad. Y les muestro que el cuestionario es una escala que se puede aplicar por separado o se pueden aplicar las dos consecutivamente. Recordemos que tiene más o menos la persona se demora 15 minutos en dar respuesta a la misma. Les muestro también la descripción de la escala en donde se buscó en primer momento, esto es una escala de base clínica y se buscó evaluar la ansiedad en los pacientes. En estos momentos vamos a explicar qué es la ansiedad según el estado. La ansiedad según el estado, el autor nos habla de qué es el estado emocional, qué es lo inmediato, qué es lo modificable en el tiempo, que está caracterizado por la combinación de una combinación única de sentimientos de tensión, aprensión y nerviosismo, pensamientos molestos y preocupaciones junto a algunos cambios fisiológicos. Por ejemplo, cuando nosotros nos sometemos a un examen, esto va a afectar o nos va a mostrar unos ciertos rasgos de ansiedad según el estado, porque sabemos que el examen es algo momentáneo. Pero si hablamos de la ansiedad según rasgos, nos hace referencia a esas diferencias individuales en las que cada uno de nosotros maneja relativamente la ansiedad y es como una disposición o una tendencia. Hay personas que permanecen todo el tiempo ansiosas, todo el tiempo
preocupadas, y esto se manifiesta en su comportamiento, en su conducta como tal. Cuando hablamos de la finalidad de las aplicaciones, tenemos que decir que la ansiedad, según el estado, se utiliza para ver los niveles actuales de intensidad de la ansiedad, tal cual como lo dijimos anteriormente. Y cuando hablamos de ansiedad por estado, también nos tenemos que referir a esa respuesta que tiene el individuo según los diferentes tipos de tensión, y va disminuyendo según los resultados de alguna técnica de relajación. Paralelamente, cuando hablamos de la variable de ansiedad por rasgos, nos muestra que esto es la predisposición que cada uno tenemos al estrés, y es muy diferente a la ansiedad según el estado. A continuación vamos a encontrar dos ejemplos de lo que son las dos subescalas. La primera subescala, que es ansiedad bajo el sobreestado, y la ansiedad sobre rasgos. Entonces miren que cada uno tiene unas instrucciones muy precisas, las cuales ustedes deben de leer puntualmente, sin omitir, sin agregar nada. Es muy importante decirle a la persona que se les va a aplicar este test que aquí no hay preguntas ni falsas ni verdaderas. Aquí no, esto no es una forma para evaluar un conocimiento, sino más bien un estado que va a responder a su comportamiento, a su conducta y a su manejo de emociones. Vamos a describir cuáles son los factores que en estos momentos las dos escalas manejan. Primero tenemos un factor de temor, o el factor 1, que corresponde al temor. Esta da cuenta del estado emocional de inestabilidad, donde el grado de confusión y de percepción de las amenazas es significativo, generando altos índices de ansiedad como tal. Aquí el tipo de ansiedad es por estado, entonces podemos tener una representación de este factor cuando hablamos en sí de las respuestas 17, 15, 12 y 5, en donde la pregunta 17 es me siento angustiado, la pregunta 15 me siento confuso, la pregunta 12 me siento con muchos temores, la pregunta 5 con muchos miedos. También tenemos que el rango 2 corresponde a la tranquilidad. Este es un factor que está orientado hacia el estado emocional, la jovialidad. Es un medio de pocas señales de alerta que satisfacen las necesidades de confort y de seguridad. El tipo de factor que aquí también se lleva es el ansiedad bajo estado, y podemos tener en ellos unas representaciones que pueden ejemplificarlas en las preguntas 4, 6 y 1. El factor 3, que nos habla de la preocupación, que corresponde a estados emocionales de alteración sin la percepción de una señal de amenaza identificable, la anticipación a ser parte de uno de sus principales elementos. Este rasgo se distingue por ser o estar en el tipo de ansiedad de rasgo, y tenemos como ejemplo las preguntas 29, 33 y 26. Posteriormente vemos que siguen tres factores más. El factor 4, que es evitación, da cuenta de una estrategia de afrontamiento orientada a no enfrentar ninguna situación, porque el sujeto se concibe a sí mismo bajo una condición de minusvalía o inseguridad. Este factor tiene como característica que pertenece al tipo de ansiedad por rasgo. Y unas preguntas que pueden dar ejemplo de ellos es la pregunta 30, 35 y 34. Posteriormente tenemos el factor 5, que es el de somatización, y corresponde a las manifestaciones orgánicas que generan preocupación por su inestabilidad sintomatológica. Aquí el tipo de factor que apunta es a la ansiedad por rasgo. Y las preguntas que pueden ejemplificar
a este factor en las preguntas 31, 35 y 24, y 34, perdón. Como vemos, en evitación y en somatización se pueden coincidir las preguntas 33 y 34 a la vez. El factor 6, que nos habla de lo que es la ira y la tristeza, este está orientándose a sentimientos encontrados que van desde el deseo de cambio de una situación hasta orientarse a estados emocionales depresivos. Aquí nos muestra que el tipo de ansiedad es por rasgo. Y tenemos como ejemplo las preguntas 27 y 22. A continuación, les dejo este link de un video en donde también de forma muy sencilla y clara nos muestra o nos describe cómo nosotros podemos interpretar, cómo podemos reconocer un poco más este instrumento. Acá les presento las referencias con las cuales pude tomar para realizar este video. Y les damos las gracias por su atención, recordando que más una, más equidad.